Apreciados hermanos y hermanas misioneras, recibimos un mensaje del Arcángel San Miguel. Fue revelado una aparición del Arcángel a una de las hermanas y escribe sobre las sombras que pueden llegar a producirse en distintos países, como haciendo una referencia clara a los dos terremotos de Colombia y el otro país. Sí. Escuchamos entonces este mensaje del Arcángel San Miguel. Saludos, mis queridas amigas, madres y hermanas que me escuchan desde México, España, Colombia, Estados Unidos y cada rincón donde hoy nos une la fe. Que la paz inunde sus hogares y consuele sus corazones en estos tiempos de tanta incertidumbre en el mundo. Hoy me dirijo a ustedes con un mensaje que he guardado en el silencio de mi alma durante mucho tiempo. Lo que estoy a punto de compartirles no es una simple reflexión pasajera ni un rumor de los tiempos modernos. Es una advertencia profunda, solemne y urgente sobre las inminentes transformaciones sociales y espirituales que ya están comenzando a manifestarse a nuestro alrededor. He sentido el peso de esta revelación durante mucho tiempo y hoy comprendo que el cielo nos pide que dejemos el silencio, porque el tiempo apremia. Al escuchar mis palabras les pido desde lo más profundo de mi corazón que no permitan que el miedo, la angustia o el pánico entren en sus hogares. Ese, definitivamente, no es el propósito de este mensaje. El miedo nos paraliza, pero nosotras somos mujeres de fe, somos las guardianas espirituales de nuestras familias. Esta revelación se nos entrega hoy no para asustarnos, sino para despertar nuestra conciencia dormida. Es un llamado a abrir nuestros ojos espirituales para lograr la preparación adecuada que protegerá a los nuestros cuando la tormenta arreacie. Les pido que vean esto no como un motivo de desesperación, sino como una inmensa oportunidad espiritual. Es una invitación divina a soltar las cargas del mundo, a reencontrar esa paz interior que el ruido de hoy nos ha robado y a volver nuestra mirada con firmeza hacia los valores verdaderamente sagrados, mucho antes de que estos grandes cambios ocurran en la tierra. Para que podamos comprender la magnitud de lo que se avecina y entender exactamente cómo debemos preparar nuestros corazones y nuestros hogares, necesito contarles cómo comenzó todo. Necesito llevarlas al momento exacto en que el velo se levantó ante mis ojos, en medio del silencio absoluto, de una madrugada que cambiaría mi vida para siempre. Fue en una de esas horas donde la oscuridad es más espesa, cuando el mundo yace inerte y ajeno a los misterios que se entrelazan en la vigilia. No hubo viento en las ventanas, ni ruidos terrenales que interrumpieran mi descanso. Lo que me arrancó del sueño fue un estremecimiento profundo, un llamado solemne e irresistible que vibró en los cimientos mismos de mi espíritu. Era una fuerza sagrada, una orden silenciosa pero inquebrantable, que me impulsaba a abandonar el refugio de mi hogar. Guiada por esa urgencia divina, caminé bajo el manto de la noche hacia la capilla más cercana. El aire de la madrugada pesaba, poseía una quietud expectante, como si la misma creación aguardara un dictamen inminente. Al cruzar las puertas del recinto sagrado, me recibió un silencio absoluto. No era el silencio vacío del abandono, sino una quietud cargada de majestad. El tiempo parecía haber suspendido su marcha. Frente al tabernáculo, bajo la tenue y vacilante luz de una única vela, la dimensión terrenal comenzó a desvanecerse. El ambiente, antes frío, se tornó denso, impregnado de una autoridad sobrecogedora. No era fruto de la imaginación ni el delirio de una mente cansada. Era una presencia evidente, real e innegable.
bañada en un resplandor que no emitía calor pero que encendía el alma, se alzó ante mí la figura imponente de San Miguel Arcángel. Su esencia dictaba reverencia inmediata. Combinaba la paz infinita de los cielos con el poder absoluto del líder de las milicias celestiales. Cada facción de su rostro emanaba una justicia incorruptible, y su mirada insondable parecía atravesar las eras, observando con firmeza el curso de la humanidad. Ante semejante manifestación de la gloria de Dios, cualquier duda desapareció, dejando únicamente un asombro reverencial y la certeza de estar presenciando un decreto divino. Mis ojos, llenos de lágrimas, se detuvieron en la espada que empuñaba. Los ejercicios Kegel no mejoraron la erección de mi cliente hasta que empezó a hacerlos correctamente. Va en el día 20 de su entrenamiento Kegel y los resultados son impresionantes. Comenzó el programa de entrenamiento Kegel de Dr. Kegel y los resultados son increíbles. Su función eréctil es significativamente mejor y ahora dura mucho más. Pero lo mejor es que es muy fácil, porque este entrenamiento Kegel incluye un plan paso a paso. Solo toma 5 minutos al día. Y ahora, gracias al entrenamiento Kegel, se siente más feliz y su relación con su pareja ha mejorado significativamente. Responde un breve cuestionario y obtén tu Kegel plan personal ahora mismo. El arma sagrada, forjada para desterrar las tinieblas y proteger el trono celestial, resplandecía con una luz imponente. Sin embargo, el príncipe de los ángeles no la alzaba en actitud de ataque, no la sostenía en lo alto como señal del final de los tiempos. Con una lentitud majestuosa que parecía marcar el compás del universo, San Miguel comenzó a descender la hoja. El movimiento fue solemne, deliberado, hasta que la punta de acero celestial tocó el suelo. En el instante exacto en que la espada rozó el polvo terrenal, una vibración imperceptible pero arrolladora recorrió el lugar. Ese gesto no era un acto de destrucción, sino el establecimiento de un límite sagrado. Representaba un punto de inflexión definitivo en la historia de la humanidad. Comprendí, con una claridad infundida por el Espíritu, que estábamos presenciando el comienzo de eventos cruciales, la transición inevitable donde el cielo y la tierra entran en un juicio purificador. El toque de la espada sobre la tierra marcaba la intervención directa de la justicia divina en nuestra realidad, un mandato irrevocable de que el tiempo de la espera había concluido y el tiempo de la transformación había comenzado. Mientras el peso de esa revelación se asentaba en mi pecho, la atmósfera pareció expandirse. El arcángel, sin pronunciar sílaba alguna, mantenía su postura imponente y firme. Entonces, con una gracia solemne que dictaba el curso del destino, alzó su mirada inescrutable y extendió lentamente su mano libre hacia el horizonte, señalando de manera directa e inamovible hacia el oeste, hacia esa dirección donde el sol rinde su luz y las sombras se alargan sobre la humanidad. Mi visión fue arrastrada por una fuerza irresistible. Ante mis ojos se desplegó un panorama desolador, una imagen aterradora que desgarró por completo la aparente estabilidad de nuestro mundo. La tierra bajo mis pies, antes firme e inquebrantable, comenzó a gemir con un sonido sordo y profundo, resquebrajándose con una violencia incontenible. Enormes grietas se abrieron como heridas abiertas en el corazón del suelo, tragándose sin piedad aquello que la humanidad siempre consideró indestructible. Vi cómo las grandes estructuras del orgullo terrenal sucumbían. Los bancos, esos templos modernos donde el hombre rinde culto a su riqueza, se desmoronaban reducidos a polvo y escombros. Los imponentes rascacielos, que antes desafiaban a los cielos con su arrogancia de acero y cristal, colapsaban pesadamente como castillos de arena ante la furia de la tempestad. La desolación no se detuvo en las altas torres financieras. La visión me arrastró hacia los lugares donde el hombre busca su sustento diario, mostrando una fragilidad escalofriante. Los supermercados, que alguna vez desbordaron de abundancia ciega, se mostraban ahora como cavernas huecas, con sus pasillos sumidos en el vacío y sus estanterías derrumbadas,
reflejando el hambre física y el terror de quienes lo habían perdido todo. Más allá de las ciudades, en las vastas extensiones donde la tierra solía dar su fruto generoso, la muerte reinaba de igual manera. Los inmensos campos de maíz y de trigo, símbolos perpetuos de la provisión, se marchitaban bajo una maldición invisible. Las cosechas se secaban hasta convertirse en cenizas grises, negándose a dar alimento a una generación que olvidó mirar al cielo para dar gracias. Pero una voz de entendimiento espiritual resonó en mi interior, iluminando la verdadera magnitud de esta tragedia. Este colapso material no era un simple capricho de la naturaleza, ni un accidente geológico. Lo que mis ojos presenciaban era el reflejo exacto de una caída mucho más profunda y letal, una decadencia moral absoluta que ha carcomido los cimientos mismos de nuestra existencia. El suelo físico se rompía únicamente porque la base moral de la sociedad ya estaba hecha pedazos. Durante décadas hemos elevado el dinero, el poder y los bienes perecederos a los altares que le pertenecen exclusivamente al Creador. Hemos sustituido la fe. ¿Qué ver en 48 horas? En Salvador de Bahía. Para organizar este itinerario, busqué y reservé todas las La fe, la misericordia y la justicia por una devoción enfermiza hacia lo material. En medio de este colapso, un eco ancestral pronunció en lo más profundo de mi ser las palabras que juzgan a esta era, el orgullo de Mahón. Esa vieja rebelión, ese símbolo eterno del ego desmedido y la codicia insaciable, se ha levantado con soberbia en los corazones modernos, guiando a la humanidad paso a paso hacia su propia ruina. Y como una sentencia ineludible, el Espíritu trajo a mi memoria aquella verdad eterna que nos advierte con rigor implacable que el amor desordenado al dinero es la raíz profunda de todos los males. Cuando el alma se postra ante la riqueza terrenal, el espíritu muere, y todo lo que se construye sobre esa falsa seguridad material está condenado a desvanecerse en el aire. Comprendan la urgencia de este mensaje, pues esta devastación no llegará como un estallido repentino que destruye todo en un instante. Este proceso de purificación es una crisis gradual, silenciosa e implacable. Se infiltra como una marea subterránea, manifestándose poco a poco, erosionando primero la confianza, luego las economías y finalmente la seguridad diaria. Cuando la gran ola de la ruina se haga visible para los ciegos, será demasiado tarde para reaccionar. Por eso, se nos exige hoy mismo una preparación espiritual profunda y verdadera. Se nos llama a un desapego material absoluto, a dejar de buscar refugio en aquello que la tierra va a reclamar. Debemos forjar nuestra fe sobre la roca divina, porque cuando las obras del hombre caigan por su propio peso, solo las almas que hayan vaciado sus manos de codicia podrán mantenerse firmes en medio del gran temblor. A medida que la magnitud de aquel derrumbe material se asentaba en mi espíritu, la revelación me arrastró hacia un nuevo y sobrecogedor abismo. Mi mirada fue llevada hacia los grandes centros de la civilización moderna, hacia aquellas metrópolis inmensas que siempre han sido el orgullo del ingenio humano. Contemplé ciudades titánicas como Nueva York y Chicago, faros monumentales que nunca dormían, cuyas luces siempre habían desafiado a la noche. Pero ante mis ojos, esa luminosidad artificial comenzó a extinguirse de manera súbita y aterradora. Las luces, que antes brillaban como constelaciones en la tierra, se apagaron una a una, sumiendo a esas inmensas urbes en una oscuridad densa, asfixiante y total. Sin embargo, el espíritu me hizo comprender que aquella penumbra no era el resultado de un fallo en los sistemas del hombre, ni un simple colapso de la energía eléctrica. Lo que estaba presenciando era un apagón espiritual absoluto. Era la desaparición física de la paz, la muerte del orden social y la pérdida definitiva de la estabilidad en la que la humanidad había confiado ciegamente.
Las ciudades se oscurecían porque la luz de los valores sagrados que alguna vez las sostuvieron se había extinguido por completo en el corazón de sus habitantes. Desde las entrañas de esa oscuridad insondable vi surgir un resplandor siniestro. Lenguas de fuego comenzaron a alzarse, iluminando la noche con un fulgor destructivo. Estas llamas no provenían de ataques externos, ni de ejércitos invasores, sino que brotaban desde el interior mismo de la sociedad, nacidas de las entrañas de un mundo enfermo de espíritu. Vi cómo las calles se llenaban de multitudes desbordadas por la ira. Lo que en un principio parecían ser marchas y protestas legítimas, rápidamente se transmutaron en disturbios violentos, en un caos salvaje y absolutamente incontrolable. Fue desgarrador observar cómo los lemas que alguna vez intentaron ser expresiones de esperanza se retorcían en las gargantas de la multitud hasta convertirse en alaridos impregnados de un odio puro y visceral. La violencia desgarraba el tejido mismo de la convivencia humana. Las ciudades dejaron de ser refugios para convertirse en campos de batalla despiadados, donde la piedad y la compasión habían sido desterradas. Mientras el fragor de este caos resonaba en mis oídos, una advertencia solemne se grabó con fuego en mi conciencia, trayendo a la memoria la verdad eterna e inquebrantable de que un reino dividido contra sí mismo jamás podrá sostenerse. Toda esta furia y destrucción no eran más que la cosecha inevitable de lo que hemos sembrado en el silencio de nuestras vidas. Este colapso de la civilización no nace de las armas, sino que tiene su origen en la soberbia desmedida del ego, en ese orgullo ciego que nos ha vuelto incapaces de mirar al otro con misericordia. Hemos abrazado el rechazo sistemático a la reconciliación, levantando muros inexpugnables de rencor, juzgando y condenando sin piedad a nuestros propios hermanos. La verdadera tragedia, la chispa que enciende todo este fuego, es la falta de unidad en el corazón humano, una fractura espiritual tan profunda que ha quebrado a las familias y fragmentado a las naciones enteras. Cuando el alma humana se cierra al perdón y entroniza a la soberbia, su propia ruina está garantizada. Si no sanamos esta división interna, si nos negamos a doblegar nuestro orgullo ante la voluntad divina para restaurar la unidad, seremos nosotros mismos quienes encenderemos las llamas que consumirán hasta las cenizas todo lo que alguna vez amamos. A través del humo espeso de aquella discordia, cuando las voces del odio parecían haber acallado cualquier susurro de piedad, mi visión fue arrastrada hacia las calles ahora desiertas y ensombrecidas de la urbe. Allí, desplazándose sin hacer el menor ruido, vi perfilarse una silueta casi imperceptible, un espectro pálido que se deslizaba entre las ruinas de lo que alguna vez llamamos civilización. No era un demonio de fuego ni un ejército invasor, era algo mucho más insidioso y letal. Esa figura silenciosa encarnaba la apatía moderna, el frío paralizante de la indiferencia espiritual. Representaba la insensibilidad absoluta que ha congelado el corazón de nuestra generación. Dejé que una IA invirtiera por mí un mes completo. No le movía nada, nomás un toque cada mañana para probar o pasar lo que encontró. Una anestesia del alma alimentada vorazmente por el consumismo implacable, por la ilusión vacía de las redes sociales y por ese entretenimiento superficial que adormece la conciencia de las multitudes. Mientras el mundo se desmoronaba en sus cimientos morales, la humanidad, embriagada por lo efímero, cerraba los ojos, prefiriendo la comodidad de su propio letargo en lugar de enfrentar el abismo hacia el cual caminaba. Las pantallas brillaban en la noche, pero las almas se apagaban en su interior, sumergidas en un trance donde lo divino fue reemplazado por la satisfacción instantánea, despojando al ser humano de su sagrado propósito. En medio de ese silencio abrumador, la voz del Espíritu me reveló el nombre del arma más destructiva que empuñaba esta sombra errante, la antipalabra,
No se trataba de una blasfemia ruidosa ni de un ataque frontal contra el Creador que cualquiera hubiera podido reconocer y rechazar. Era algo mucho más oscuro, sutil y venenoso. La antipalabra es la manipulación perversa de la verdad suprema, la inversión calculada y metódica de los valores sagrados. Es el engaño cobarde disfrazado de falsa misericordia, la mentira vestida con los ropajes de la tolerancia. A través de ella, lo que es abominable a los ojos del cielo comenzó a ser exaltado como un derecho inalienable, y lo que es puro, santo y verdadero fue condenado ante el mundo como un acto de crueldad. Nos han embriagado con discursos vacíos que retuercen el significado del amor, despojándolo de la cruz, del arrepentimiento y del sacrificio, para convertirlo en una mera complacencia del pecado. La antipalabra ha envenenado las mentes, haciendo que el hombre contemporáneo aplauda su propia perdición, firmemente convencido de que marcha hacia la liberación cuando, en realidad, está forjando con sus propias manos las cadenas de su condena eterna. Las consecuencias de esta rebelión silenciosa se desplegaron ante mí con una claridad desgarradora y absoluta. Al aceptar la antipalabra y dejar que la apatía dictara nuestro rumbo, presenciamos la eliminación total de los límites divinos, la frontera inquebrantable que separaba el bien del mal, la luz de las tinieblas, la virtud del vicio, fue borrada por completo de la conciencia colectiva. El hombre moderno, en su ceguera, se erigió a sí mismo como su propio juez y su propio Dios, decidiendo qué es verdad y qué es mentira según los caprichos inestables de su corazón caído, y el resultado ineludible de esa arrogancia es la confusión más profunda y oscura que haya experimentado la historia de la humanidad, un extravío absoluto. Las almas caminan ahora a ciegas, tropezando en la oscuridad de sus propias pasiones, incapaces de reconocer la voz del buen pastor. Esta pérdida de la verdad objetiva no es solo un error cultural o una moda pasajera, es la autodestrucción irreversible del alma humana. Cuando el ser humano ya no puede ni quiere distinguir el bien del mal, abraza el abismo de manera voluntaria, sellando su destino lejos de la gracia, y es consumido lentamente por la misma oscuridad que, con tanta soberbia e indiferencia, se negó a rechazar a tiempo. De pronto, el velo de esa pena. Apreciados hermanos y hermanas misioneras, es un mensaje fuerte el de San Miguel Arcángel, y todo obedece a la arrogancia humana, ese orgullo, esa soberbia que nos separa de la humildad, y ya no volvemos al auxilio del Señor que hizo el cielo y la tierra, al auxilio de aquel que nos da la vida cada día, aquel que se ofrece en el sacrificio en altar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad para alimento espiritual nuestro y caminar junto a Él hacia la vida eterna. Llamado fuerte y angustioso del Arcángel San Miguel, que no nos autodestruyamos con la tecnología, con la arrogancia, con el ego, con el no abrazar el camino de la humildad y el no acercarnos a Jesucristo muerto en la cruz, pero resucitado y vivo, que hoy nos está acompañando y llamando cada día para vivir un día por toda la eternidad, orando al Padre, a Jesús resucitado y al Espíritu Santo. Amén. Pedimos la bendición del Señor de la Misericordia sobre todas las familias de la humanidad, especialmente sobre todas las familias sufrientes por la guerra, las enfermedades, los terremotos, como ocurre hoy en el país de Colombia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque grande, eterna y amable es infinita su santa misericordia. Mucha paz, muchas bendiciones en familia. Amén.